Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 46. Apaciguamiento. Donde moran las bestias. Por lo general, el fin de un mundo llega con un gemido, un lento desvanecimiento en la nada gris de la historia olvidada. La muerte tarda. Pero en los estratos más profundos del inframundo del Olimpo, la destrucción es una estrella fugaz con la sutileza de un mazo que rompe un cráneo. Este era un lugar diseñado para clasificar almas cerca del gélido Cocytus. Ese proceso se interrumpe al arder el reino de los muertos. El calor huele a ozono y hueso carbonizado. Este páramo es un caótico escenario de guerra. El suelo tiembla violentamente. No deja de temblar. Enormes fisuras surcan la tierra, engullendo los restos de los muertos antes de que puedan siquiera ser procesados. El majestuoso templo del Hades, una estructura de la antigua arquitectura griega rebosante de ornamentos dorados, se derrumba. El suntuoso interior, antaño demasiado suntuoso para la penumbra del inframundo, se derrite en escoria. La talla mural que representa la trinidad griega, Zeus, Poseidón y Hades, se hace añicos. Un rayo de energía mágica condensada destruye el rostro pétreo de Zeus, dejando solo los restos ardientes de la imagen de un dios. El dios griego del inframundo se encontraba entre los escombros de su propio patio. El esquelético dios de los muertos aferraba su bastón. Los tres ojos azules en la parte superior del cráneo brillaban frenéticamente en respuesta a sus emociones. Mira hacia abajo, a su lado izquierdo. Le falta el otro brazo. Se lo arrancaron a la altura del hombro, dejando un trozo de hueso desgarrado que se niega a unirse. Mira fijamente, expectante. No hay sangre, solo la fuga de energía divina. Intenta forzar su regeneración, pero la vida arde con un calor maldito que rechaza su divinidad. Irritante, si sea Hades, chasqueando la mandíbula. Realmente irritante. El húmero termina en un muñón liso y cauterizado. La regeneración divina era una habilidad que había sustentado a los dioses desde la era de los titanes, y la falta de ruedas giratorias no encuentra asidero. Intenta de nuevo forzar la magia en la vida, para que el hueso crezca, pero la energía simplemente se disipa en una niebla gris. Levanta la vista. El cielo está cubierto de polvo y magia, pero puede ver a los tres intrusos, pesadillas encarnadas. Tres enormes tentáculos se alzan sobre el paisaje, sus puntas desapareciendo entre las nubes humeantes. El del centro es de un blanco albino enfermizo. A su izquierda había otro grisáceo y sombrío. A la derecha, uno brilla con un grotesco tono dorado. Están enraizados en la tierra, pero enraizados es una palabra educada. Están incrustados, latiendo como venas infectadas en la tierra. Parecen extremidades alargadas, gruesas y carnosas, como las de un cefalópodo, pero en lugar de ventosas, están cubiertas de ojeras. Y la piel, desenfoca su vista. Están cubiertos, literalmente pavimentados, con cuerpos humanos. La piel de estas cosas es una alfombra de cadáveres. Miles de ellos. Viejos, jóvenes, feos, hermosos. Todos congelados y apiñados a 3 metros de profundidad para formar la piel exterior de estos monstruos. Hades siente una punzada de genuino disgusto. Ni siquiera ha pasado una semana desde el motín de la Brigada del Caos. Hace apenas unos días, negociaba con gente como Circe, Lucifer y Azazel, molesto por sus mezquindades políticas y los falsos a los que llamaban aliados. Recordó la audacia del demonio al revelar su verdadera forma de destrucción solo para dejar claro su punto. Incluso le había seguido la corriente al mocoso Cao Cao para mantener la paz cuando fue necesaria la intervención de Indra para apaciguar su orgullo herido. Hades pensó que ese era el nadir de su tolerancia. Pero esas eran molestias familiares. En comparación con las 3 monstruosidades que están destrozando su reino en este momento, los demonios y los ángeles caídos no son más que niños rebeldes. Estos seres son algo completamente distinto. Aparecieron sin previo aviso, destrozando el reino como si las barreras del inframundo no fueran más que pergamino húmedo. Su existencia es una perversión de la vida y la muerte que insulta su propio dominio. Fuego. Sigan disparando. No los dejen avanzar. Zeno, un parca de clase alta, grita órdenes a sus congéneres. Su túnica, negra como el vacío, ondea violentamente con el viento de las explosiones.
Miles de parcas pululan por el cielo como langostas. Se lanzan en picado, con sus guadañas de la muerte en alto. Estas armas reducen la esperanza de vida. Cortan el tiempo que le queda a un mortal. Contra demonios o ángeles, son letales. Contra sus enemigos, son palillos. Apunta al albino. Corten su conexión con la tierra. Grita Zeno, apuntando con su guadaña al pilar blanco. Las parcas se arremolinan y se mueven velozmente, difuminándose en negras imágenes residuales, mientras sus guadañas se balancean en una ejecución sincronizada. Estas armas cortan el alma. Debería acabar en segundos. Cientos de ojos gigantes a lo largo del eje del pilar blanco se abren al unísono. ¡Mira! Solo se oye un estallido húmedo y repugnante. La realidad se distorsiona alrededor de las parcas. Al instante, sus encantamientos protectores se rompen al disolverse sus defensas mágicas como si las hubieran sumergido en ácido. Zenón observa con horror cómo sus subordinados, cientos de segadores de clase alta, se incendian. Más que arder en llamas, fueron quemados por una sobrecarga mágica básica. Sus huesos se convierten en polvo en el aire y sus guadañas se parten. El solo hecho de ser percibidos por el pilar los reduce a cenizas. Gaara. Zeno retrocede, teletransportándose a 100 metros de distancia justo cuando el espacio que ocupaba se transforma en un vórtice de gravedad. Hades golpea el suelo de piedra con la culata de su bastón. ¿Qué clase de magia es esa? Evita por completo las leyes del mundo. Débil, resuena una voz desde la columna blanca. Tus defensas son de papel. Quemar es la única misericordia. El pilar dorado estrella un tentáculo contra la tierra, creando una onda expansiva que aplana una cordillera a lo lejos. Los escombros vuelan como metralla, aniquilando al instante a una legión de guerreros esqueléticos. Las defensas son frágiles, aumentando la integridad estructural. Proviene del pilar de oro. Un brillo dorado recubre el pilar, endureciendo su piel ya impenetrable. No me ignores, feo calamar gigante. Una ola masiva de oscuridad se estrella contra el enemigo. La primordial de la noche flota en el aire, con su larga cabellera negra ondeando a su alrededor. Sonríe, pero su mirada es frenética. Muere. 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 Quiero oírte gritar. Nick se ríe, levantando las manos hacia adelante. Rayos de noche condensada, más negros que el vacío, se abaten sobre él. Cada impacto es como una detonación nuclear, nubes de hongos púrpuras y negras que se elevan hacia el cielo. El paisaje se desintegra. El suelo se convierte en polvo. ¡Ja! ¿Qué te parece? Te rompí algunos ojos. El escudo dorado ni siquiera se quebró al disiparse el polvo. Los rostros humanos congelados en su piel parecían burlarse de ella. Daño de procesamiento, 0. Tu magia es débil. ¿Qué? La sonrisa de Nick se contrae. Imposible. Cuidado, hermana. Erebus aparece de repente junto a ella. El apuesto joven lleva una armadura negra. Agarra a Nick y la derriba en el aire justo cuando un rayo de luz roja atraviesa el espacio donde ella se encontraba. El rayo continúa, excavando una zanja a través del reino de los muertos que se extiende por millas, vaporizando rocas y almas por igual. No son normales, Nix. Grita Erebus, recuperando el equilibrio en el aire. Levanta una mano, generando una gruesa barrera de sombras. Mis trucos no funcionan. Intenté sellar el movimiento del gris con magia de atadura, pero simplemente lo ignoró. Ojos cerrados. Sus múltiples ojos se tensaron. De repente, el espacio alrededor de los tres enemigos se endureció. Se convirtió en un muro físico. Némesis, la diosa encapuchada de la retribución, emergió de una sombra cerca de la base del dorado. Blandió su enorme espada, una hoja cargada con el poder del karma. Toma esto. Grita Némesis. Paga por tu arrogancia. Sonido metálico. La espada rebota en la piel dorada como si golpeara un diamante con una cuchara de plástico. El retroceso lanza a Némesis hacia atrás, dando volteretas por el aire hasta estrellarse contra un montón de escombros. Némesis. Grita Nix. Su rostro se contrae, dejando atrás su adorable fachada para dar paso a un sadismo puro. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a lastimar a mi linda subordinada? Nix alza ambas manos. Las sombras de todo el reino de los muertos responden a su llamado.
La oscuridad se solidifica, formando miles de lanzas, púas y olas aplastantes. Ella desata la descarga. Es una tormenta de destrucción. Las olas negras se estrellan contra los tres, martillándolos sin descanso. La fuerza crea un cráter que expone el lecho de roca del inframundo. El pilar albino brilla rojo. Sus ojos giran rápidamente. Un pulso de energía se dispara, rojo y feroz. Atraviesa la oscuridad de Nyx y se estrella contra su barrera defensiva, destrozándola al instante. Nyx se arrojó a un lado justo a tiempo. El rayo le rozó el brazo, vaporizando la tela de su vestido y quemando la piel debajo. Sisea de dolor y se retira hacia donde está su hermano. Mirada. Un rayo de calor abrasador, invisible a simple vista pero cegador para los sentidos mágicos, sale disparado del ojo principal del pilar, diezmando una oleada de parcas. Auge. La colisión sacude todo el reino de los muertos. La onda expansiva aplana a una cordillera cercana, convirtiendo los picos en grava. Caliente. Caliente, caliente, caliente. Enormes esferas de oscuridad comprimida se forman alrededor de Erebus y se lanzan hacia el pilar grisáceo. Las explosiones excavaron enormes cráteres en la masa de cuerpos. La sangre y el licor se esparcen por el páramo, derritiendo la piedra al caer. ¿Lo conseguimos?, pregunta un segador de clase baja, agarrando su guadaña. El humo se disipa. La capa de cadáveres sobre su piel se retuerce, moviéndose. El daño causado por la oscuridad se reconstruye en un abrir y cerrar de ojos. Ojos húmedos. El pilar se cura a sí mismo simplemente deseándolo. Se regeneró, desde mi oscuridad. Erebus se detiene en el aire, con los ojos muy abiertos. Patético. Os debatís contra las ramas mientras el bosque nos consume. Mirad hacia arriba, pequeños dioses. Una voz grave y áspera retumba desde abajo. El tártaro se eleva. El dios primordial del abismo es una monstruosidad por derecho propio. Una esfera de 100 metros de carne retorcida, ojos y tentáculos. Una niebla oscura emana de él, disolviendo el suelo sobre el que flota. El dios esférico expande su aura. La gravedad en la zona se multiplica por 1000. El suelo se derrumba al instante, creando un sumidero que se ensancha hasta convertirse en un cañón. La presión atmosférica es suficiente para aplastar un diamante. Abismo. Ruge el tártaro. El espacio bajo los tres pilares se convierte en un vacío negro. La fuerza gravitacional los absorbe, intentando arrastrar a los enormes cefalópodos hacia el vacío infinito donde reina el tártaro. Los pilares gimen. El sonido es como el de metal doblado y cuero desgarrado. Los cadáveres humanos sobre su piel gritan al unísono, miles de voces muertas gimen aterrorizadas. ¿Sí? Arrástrenlos al foso. Grita Zeno desde la banda, agarrándose el brazo roto. Por un instante, funciona mientras los pilares se hunden. Hasta que los tres pilares dejan de forcejear. Los ojos de los tres se enrojecen simultáneamente. El tiempo de la divergencia ha llegado. El tiempo del destino ha llegado. Ha llegado la hora del atardecer. Los picos de densidad de maná son tan problemáticos que las parcas más pequeñas simplemente explotan por la presión. Hades siente que sus rodillas se doblan. Uno de los pilares brilla con una luz intensa. Ritual de incineración. Barbatos. El espacio alrededor del pilar albino se distorsiona. Una esfera se expande. Defiéndete. Grita Hades. Él, Erebo y Nyx alzan sus barreras más poderosas. Capas de magia olímpica divina, muros de oscuridad y escudos de divinidad se amontonan ante ellos. La explosión golpea. Hay silencio. No hay sonido porque el aire se ha incinerado. La luz es cegadora. Hades siente que su barrera se rompe como un cristal. Es levantado del suelo y lanzado hacia atrás, estrellándose contra las ruinas de su templo, destrozando pilares de piedra y rodando por el suelo hasta estrellarse contra la base de su trono. Tose, expulsando icor. La mano que le queda tiembla. Él mira hacia arriba. El polvo se disipa. El abismo que Tártaro creó ha sido cauterizado. Sellado. El propio Tártaro ha sido empujado hacia atrás, humeando, con varios tentáculos cercenados y retorciéndose en el suelo. Los tres pilares permanecen en pie. Están dañados por los trozos de carne que faltan, con los ojos reventados, pero ya se están regenerando.
La pila de cadáveres en su superficie emerge para reemplazar a los destruidos. Monstruos, susurra Hades, impulsándose con su bastón. Su orgullo le hiere más que el brazo amputado. Pensaba que los demonios eran arrogantes y que los ángeles caídos eran una plaga. Pero esto es un evento de extinción. Erebus sale de un montón de escombros cercano. Su armadura negra está agrietada, dejando al descubierto piel sangrante. Nyx está de rodillas, con su vestido de volantes desgarrado y la cara manchada de tierra y sangre. Ya no sonríe. Ellos simplemente ignoraron el pozo de gravedad de un primordial, jadea Erebus, limpiándose la sangre de la boca. ¿De qué están hechas estas cosas? El pilar gris mira hacia abajo. Sus ojos se estrechan. Ojos misericordiosos, entona. Una ola de luz roja baña el tártaro. ¡Gu! Tártaro se estremece. Su enorme cuerpo se convulsiona. Enormes trozos de su carne se pudren en segundos, cayendo al suelo roto. El campo gravitacional se quiebra. Mi salud, balbucea Tártaro, abriendo con sorpresa sus numerosos ojos. Me ha quitado la vitalidad, con solo una mirada. Fuera de mi reino. Ruge. Su voz es una multitud de gritos superpuestos. Tártaro extiende una docena de enormes tentáculos, envolviéndolos alrededor del oro. Ejerce su autoridad sobre el abismo, generando un campo gravitacional lo suficientemente fuerte como para colapsar una estrella. Pretende arrastrar el pilar dorado hacia el vacío infinito, sellándolo para siempre. Anomalía gravitatoria detectada. Contramedida. Iniciada. Su cuerpo brilla con una luz dorada cegadora. Su defensa se multiplica exponencialmente. El tártaro aprieta, tensando los tentáculos. Los músculos del dios del abismo se abultan. Es difícil. Exclama Tártaro con voz entrecortada. Apuntando a una geografía hostil, dice uno de ellos. Los ojos de sus anillos se abren. Todos ellos. Ritual de incineración. András. Un rayo de calor surge del pilar. La quema de la historia, la incineración de la materia. Impacta el tártaro de frente. El dios esférico grita. El rayo perfora su cuerpo. Sus tentáculos se cortan y se desintegran en cenizas. Tártaro lo suelta y se retira rápidamente hacia la tierra, con su cuerpo humeante y severamente reducido. Tártaro. Grita Nyx desde el suelo. Esto es una derrota. Una derrota total. El ejército de los segadores está diezmado. Los primordiales están siendo repelidos. Hades observa esta devastación. Él es el gobernante aquí. Este es su dominio. Soy Hades. Brama el dios esqueleto, y su aura divina explota en una columna púrpura. Soy uno de la Trinidad del Olimpo. No creas que puedes desmantelar mi reino sin consecuencias. Golpea con fuerza su bastón contra el suelo. Un enorme círculo mágico cubre el cielo. Manos esqueléticas del tamaño de rascacielos emergen de la tierra, aferrándose a los pilares. Seno. Reagrupa a los segadores. Ordena Hades, con la voz quebrada por la rabia. Erebo. Nyx. Combina tu oscuridad. Ciegos. Si lanzan hechizos a través de la vista, quítales la visión. A por ello, mi señor. Grita Erebus con esfuerzo. Aplaude. Cortina de medianoche. Noche de sufrimiento eterno. Grita Nyx, añadiendo su poder. Los dos dioses primordiales desatan un torrente de oscuridad que oscurece el cielo ardiente, con el objetivo de envolver los tres pilares en un capullo de privación sensorial. Observación. Alta hostilidad enemiga. Análisis. Sellado mágico de alta densidad. Lógica. Se requiere aniquilación. Los ojos del pilar grisáceo brillan. Ritual de incineración. Zavnok. Nyx y Erebus se extinguieron. Hades siente un dolor repentino en el pecho. Baja la mirada. Aún no hay herida. Pero la siente. El concepto de muerte. Este pilar acaba de invocar un comando de matar. ¿Crees que puedes matar a la muerte? Ríe Hades con furia. Yo soy la muerte. Aprieta el sello con más fuerza. Las cadenas se clavan en la capa de cadáveres de la piel de Zavnok. Los cuerpos explotan bajo la presión. Barbatos aparta la mirada de los primordiales caídos y mira a Hades. Ojos legañosos, entona Barbatos. Hades siente que su magia flaquea.
El sello se debilita y su capacidad para canalizar mana se ve repentinamente bloqueada, reprimida por una mano invisible. ¿Qué? Jadea Hades. Mi magia. Objetivo fijado, dice Sabnok. Ritual de incineración. Sabnok. La luz roja empieza a intensificarse. Hades está a punto de caer. No puede teletransportarse con su magia sellada. Señor Hades. Grita Zenón desde abajo. La parca se lanza al camino de la energía que se acumula. Una docena de segadores lo siguen, formando un muro de hueso y tela entre su amo y el pilar. El rayo se dispara. El destello es cegador. Cuando la luz se desvanece, Zeno y los segadores se han ido. No están muertos. Se han ido. Borrados de la existencia. Aún así, el rayo continúa, cortando el pecho de Hades. El impacto hace que el dios de los muertos se estrelle contra las ruinas de su propio templo. Golpea el suelo con tanta fuerza que destroza el resto del suelo. Las bases de sus pilares desgarran la tierra al deslizarse hacia adelante, aplastando los restos del castillo. La aniquilación total de la facción hostil es inminente, afirma András. Se está procediendo a la incineración del reino, añade Barbatos. Hades se pone de rodillas con dificultad y tose, escupiendo icor dorado. Un reino destrozado, aliados maltratados. Todo había terminado, pero no para él. Esto, jadea Hades. Sus cuencas oculares brillan con una luz peligrosa e inestable. Esto no ha terminado. Él golpea su mano contra el suelo. El impacto sacude su cuerpo, vibrando a través del enorme agujero en su pecho, donde sus costillas han sido pulverizadas en pedazos. El licor dorado salpica el polvo gris mientras se esfuerza por levantarse. Se niega a derrumbarse mientras esas torres carnosas lo observan con sus miradas impasibles y sentenciosas. A su alrededor, el suelo se divide en cañones mientras rayos de energía roja y dorada borran el horizonte. Esto no ha terminado. Jadea Hades. ¿Sigues resistiéndote? La voz del pilar dorado es un murmullo plano y estratificado que ignora los oídos para vibrar el cerebro. Un gasto ilógico de energía. La probabilidad de tu supervivencia ha llegado a cero. ¿Por qué persistes en obstruir la incineración de este reino? Hades no responde. No puede. Está demasiado ocupado intentando evitar que su alma se escape de su caja torácica destrozada. Sentía una frialdad que ningún dios de la muerte debería sentir jamás. Una desesperación insidiosa. Tras él, Némesis y Hécate arrastran frenéticamente los cuerpos inconscientes de Nyx y Erebus hacia un círculo de teletransportación parpadeante. El vestido con volantes de Nyx está destrozado, su rostro infantil cubierto de hollín y sangre. La armadura negra de Erebus está arrugada como papel de aluminio desechado. Son primordiales, seres que deberían ser intocables, pero fueron aplastados como moscas. Mi señor. Debemos retirarnos. Grita Hécate. Sus ropas estaban manchadas con la sangre de sus camaradas caídos. Teje una compleja red de magia griega para crear el portal mientras el espacio a su alrededor se deforma bajo la presencia de los pilares. Retirada. Hades gira la cabeza hacia ella. Este es mi reino. No hay a dónde retirarse. Un segador suelta su guadaña y se teletransporta en una nube de humo negro. El terror se apodera del ejército. Correr. Huyan. No podemos luchar contra eso. Un grito rasga el aire. Un grupo de Grimm se desvanece en imágenes residuales, huyendo hacia las capas superiores del inframundo. Están desertando. La vista quema a Hades más que las heridas físicas. Sus leales soldados, los estoicos recolectores de almas, se están desmoronando. Cobardes. Ruge Hades, con su aura divina llameando sin control. Se atreven a darme la espalda. Soy su rey. Luchen. Mueran por mí. Son inteligentes, se burla Barbatos. Entienden la jerarquía de la cadena alimentaria. Tú no. Te atreves a darle la espalda al reino de la muerte mientras yo respiro. Grita Hades. Su voz se quiebra. Observa cómo su ejército se disuelve mientras huyen. A su izquierda, Hécate arrastra el cuerpo inconsciente de Nyx. La diosa de la noche tiene su vestido de volantes rasgado y su aura oscura suprimida. Némesis sostiene al maltrecho Erebo. Ambos dioses primordiales están inertes, con su cabello negro enmarañado con sangre y polvo. Señor Hades, debemos retirarnos.
repitió Hécate. Su vestido gótico está cubierto de hollín. La esencia primordial se está filtrando. Si nos quedamos, serán borrados. No huyó de mi casa, Hécate. Replica Hades. Tras ellos, Tártaro emitió un sonido húmedo. El dios primordial del abismo ha quedado reducido de una masa de 100 metros a un pequeño bulto tembloroso de ojos y tentáculos. Apenas tiene el tamaño de un carruaje. El pilar albino gira sus ojos rojos hacia el dios caído. Se ha detectado una biología ineficiente. El rey exige la eliminación de todos los obstáculos. Tú eres un obstáculo. El análisis lo confirma, añade András, el pilar dorado. Esta entidad representa un peligro gravitacional. Conclusión lógica. Terminación. La cosecha está incompleta. La vida debe celebrarse mediante su retorno al rey. Ha llegado el tiempo del destino. Uno de los ojos rojos más grandes de Sabnok brilla. Un rayo de mortalidad concentrada impacta el centro del campo de batalla donde se encuentra el Tártaro. La masa esférica de 100 metros del dios del abismo ya es una ruina de niebla filtrante y tentáculos cercenados. Es demasiado pesado para moverlo, demasiado roto para defenderlo. El espacio alrededor del Tártaro se estremece. No hay explosión, solo una desaparición repentina. El dios primordial del abismo simplemente deja de existir, reemplazado por un vacío que absorbe los escombros circundantes antes de cerrarse de golpe. Tártaro. Grita Némesis. Alza su enorme espada, pero le tiembla el brazo. Monstruos. Él era el abismo mismo. El abismo es simplemente falta de luz, dice Barbatos. Un concepto primitivo. Nuestro rey, Goetia, no acepta definiciones tan estrechas. Hades canaliza su aura divina, obligando a las llamas púrpuras a manifestarse alrededor de sus pies. Goetia. No conozco a ningún rey con ese nombre. Gruñe Hades. Matan a mis seguidores, no son más que cefalópodos gigantescos. Se nota tu ignorancia, responde András. Nosotros, los 72 pilares, somos los protectores del futuro de la humanidad. Tú eres un vestigio de un mundo moribundo e interfieres con la incineración. Hades ignoró el dolor en su brazo amputado y el vacío en su pecho. Blandió su bastón, liberando una ola de magia que envolvió a Sabnok con cadenas moradas. Parpadea, dice Barbatos. El sello desaparece al instante. La desventaja desaparece antes de que las cadenas puedan siquiera apretarse. Ojos vidriosos. Continúa Barbatos. Hades siente que su cuerpo, normalmente más duro que el acero divino, se vuelve quebradizo como el cristal. Ojos misericordiosos, dice Sabnok. La salud de Hades se desploma. Su visión se nubla. Siente que su fuerza vital se agota con la simple mirada del pilar grisáceo. Tropieza, y su bastón repiquetea contra el suelo agrietado. Ságalos de aquí, Hécate. Ordena Hades sin mirar atrás. Llévate a Nix y a Erebo. Vayan a las regiones superiores. Pero señor, comienza Hécate. Vete. Ruge Hades. Némesis agarra el brazo de Hécate y la arrastra hacia el portal justo cuando un rayo de luz de András destruye el suelo donde se encontraban. El portal destella y desaparece, dejando a Hades solo en el epicentro de la catástrofe. Hades está solo. Miles de ojos lo observaban. Cada movimiento provoca que las placas tectónicas del inframundo generen terremotos que arrasan lo que queda del santuario griego. Un calor abrasador invade Hades. El centro de información analiza y descarta el concepto mismo de su divinidad. Te quedas. El orgullo es un rasgo común en tus deidades locales. Conduce al mismo resultado, observa Barbatos. Muestra un alto nivel de rencor. Es una reacción química fascinante para un esqueleto. Concluimos la investigación. Afirmativo, dicen los pilares al unísono. La magia del pilar albino se duplica. El aire alrededor de Barbatos comienza a deformarse y a agrietarse como un cristal roto. La realidad misma empieza a desmoronarse, revelando un vacío rojo y ardiente tras el cielo. Ritual de incineración. Barbatos. Ritual de incineración. Sabnok. Ritual de incineración. András. Todos los círculos oculares de los tres pilares brillan simultáneamente. La energía mágica reunida es suficiente para vaporizar un continente.
Hades alza su bastón, formando una última y desesperada barrera de aura divina. Yo soy Hades. Grita. Los 3 rayos de luz se funden en una única y cegadora columna blanca de destrucción. El sonido es un rugido que ensordece a todo el inframundo. El mundo se vuelve blanco. La explosión se expande, consumiendo el páramo, el campo de clasificación y las ruinas del templo. El lecho de roca del reino de los muertos se desintegra. Hades ni siquiera tiene tiempo de gritar, cuando 3 pilares de energía mágica convergen en su posición. Todo está pulverizado en partículas subatómicas. La onda expansiva asciende, sacudiendo los cimientos del inframundo. Demonios y ángeles caídos, a kilómetros de distancia, sienten un repentino vacío donde antes estaba el reino de los muertos. Cuando la luz finalmente se desvanece, los estratos inferiores del inframundo son un agujero enorme. No hay polvo, ni humo, ni Dios. El reino de los muertos ha desaparecido. Objetivo eliminado, afirma Barbatos. Pasemos a la siguiente coordenada. La facción Exenacte es la siguiente, dice András. Comienzan a distorsionar la realidad, deslizándose por el espacio-tiempo como si la distancia física del inframundo no significara nada para ellos. El reino de los muertos está en silencio. En algún lugar a lo lejos, una solitaria pluma negra cae al abismo, el único vestigio de la guerra. El destino de Hades no está registrado. Los pilares no se preocupan por buscar restos. La incineración del reino ha llegado al territorio griego, y los dioses están desfalleciendo. Los pilares desaparecen en una grieta del espacio-tiempo, dejando el inframundo roto. En los niveles superiores, Hécate y Némesis aparecen en un destello de luz, colapsando frente a un grupo de aturdidos Grim Reapers. Se ha ido, todo se ha ido, jadea Hécate, con los ojos abiertos por la sorpresa. La guerra por la supervivencia ha traspasado las puertas de la muerte. Los deseos son una carga para el alma. El conflicto surge cuando el deseo de algo imposible choca con la realidad finita de la existencia. Los humanos buscan lo milagroso para eludir el esfuerzo de vivir, buscando un vehículo que pueda convertir un pensamiento en un hecho tangible. Los deseos son el combustible de la historia, un registro de personas que se matan entre sí por el derecho a decir que su miseria valió la pena. Cuando 1000 gritos convergen en un solo punto, se manifiestan como un contenedor de luz dorada. Este es el atajo, el Santo Grial. Una copa supuestamente capaz de conceder cualquier capricho, pero que funciona más como un depredador hambriento que como un benefactor. Requiere la energía de los muertos para manifestarse, alimentándose de las leyendas de héroes que ya completaron sus historias. Un deseo rara vez es puro. Contiene las aristas de quien lo pide, la mezquindad de su perspectiva y el egoísmo de su intención. Cuando una fuerza tan contaminada se encuentra con un ritual diseñado para la masacre, el resultado es un ciclo donde cada victoria se siente como una transacción escrita en plomo. Promete lo imposible, pero la mecánica del universo se basa en el intercambio equivalente. Para conceder un deseo, debe consumir. ¿Para qué te molestas con la estrategia? Simplemente voltea el tablero y toma lo que quieras. Toda esta rutina formal es solo una tapadera para que todos quieran matarse por una copa brillante. El juego comienza con el avance de los peones. En el ritual de la guerra del Santo Grial, estos son los maestros. Son los elementos más débiles del campo de batalla, humanos con poderes limitados y cuerpos frágiles que creen controlar a los monstruos que invocan. Proporcionan el ancla del mundo físico, la fuerza que impide que un fantasma se desvanezca. Estas entidades son sirvientes, divididos en 7 clases, cada una faceta específica de la guerra y el mito, un reflejo de su amo. Un peón avanza una casilla, entrando en un espacio donde cualquier otra pieza tiene la capacidad de aniquilarlo. El primer movimiento de la guerra. La declaración de presencia. Un maestro emerge de las sombras, revelando su ubicación a las amenazas ocultas que lo rodean, todo con el fin de afianzarse. Son la base de toda táctica, pero son los más prescindibles. Si un maestro muere, el contrato se rompe. Si el peón llega al final del tablero, trasciende, pero el viaje implica una alta probabilidad de ser aplastado por un movimiento errático de una fuerza superior. Eso es para quienes tienen algo que perder. Solo quiero ver cuánto tarda en instalarse la desesperación.
Ver a un pequeño humano intentar negociar con un dios es mucho más entretenido que una pelea justa. Las torres ocupan las esquinas. Son las clases Lancero y Berserker. Se mueven en línea recta e implacable. Un lancero se desliza por la superficie cuadriculada, representando la lanza que atraviesa las defensas de un distrito residencial. No hay matices en este movimiento. Es un vector de pura letalidad para salvar la distancia entre dos puntos en el menor tiempo posible. Paralelamente, está el Berserker, una pieza que ignora las complejidades del tablero para ejercer la máxima presión. El lancero se basa en la velocidad y el alcance de su arma, mientras que el Berserker se apoya en su locura para forzar una apertura. Cuando una torre toma una pieza, deja una vacante difícil de llenar. La energía de su participación dicta el ritmo de la batalla, convirtiendo esta escaramuza en una lucha por la supervivencia. Odio lo ruidoso que se pone. Todo ese griterío sobre el deber y el honor solo para ocultar que les aterra desaparecer. Me duele la cabeza. ¿Podemos llegar a la parte en que todos se rinden? Los alfiles se mueven en diagonal, colándose por los huecos que dejan las líneas del frente. El arquero y el lanzador no se enfrentan al enemigo de frente. El arquero se mantiene a distancia, disparando desde lo alto de un rascacielos o un puente, y su influencia se siente en casillas que ni siquiera ocupa. Son los maestros del asesinato a larga distancia, utilizando esta acción independiente para existir fuera del control directo de sus maestros. El lanzador es el diseñador del territorio, convirtiendo el tablero en un arma. Tejen complicaciones en los caminos de otros, tendiendo trampas y erigiendo barreras que obligan al oponente a tomar posiciones desfavorables. El movimiento de un alfil es silencioso. Es la comprensión de que una amenaza ha estado acechando durante 10 turnos, esperando el momento exacto en que la trayectoria del objetivo cruce su diagonal. Un héroe es simplemente alguien que encontró la manera de hacer que su suicidio parezca una causa noble, ofreciendo su vida en un altar y esperando que el mundo le dé las gracias. Una verdadera reina toma lo que quiere sin pedir permiso. En este juego, todo acaba en cenizas. Los caballeros son el jinete y el asesino. Poseen el único movimiento que les permite superar los obstáculos del tablero. El jinete recorre el campo de batalla sobre una montura que ignora el terreno, atacando desde el aire o a una velocidad que hace que las paredes sean irrelevantes. Ambos son los participantes más dinámicos, capaces de cambiar el rumbo de la guerra en un solo turno. El asesino es la pieza que no se ve hasta que ocurre la captura, gracias a la ocultación de presencia del salto del caballero, eludiendo a los sirvientes de primera línea para atacar directamente al amo. La sombra se desprende de una pared, como una hoja de acero frío deslizándose entre las costillas de un centinela desprevenido. El movimiento de un caballero es el más difícil de predecir, ya que no sigue una línea recta. Es un cambio radical en el entorno que obliga a una reevaluación completa del perímetro defensivo. Es casi adorable como creen que sus leyendas los protegen. Eras un rey en un libro viejo y polvoriento, y ahora crees que puedes enfrentarte a mí. Te arrancaré esa corona y te la haré tragar. No hay placer en una pelea si el otro no se da cuenta de lo pequeño que es. Uno podría depositar miles de vidas en el horno, y el otro esperaría un retorno de ese capital. Si el retorno es un deseo que reinicia el mundo, entonces el precio fue una ganga. La reina es la clase sable. Es la pieza más poderosa del tablero, combinando la letalidad en línea recta de la torre con el alcance diagonal del alfil. Saber es el ideal, la sirviente que más se acerca a la personificación del héroe. Es la general de primera línea y el arma definitiva. Cuando la reina se mueve, el resto del tablero reacciona. Su presencia obliga a la oposición a consolidar sus fuerzas, sabiendo que un solo lapsus de concentración resultará en la pérdida total de sus recursos. Ella es el rayo de la ambición del maestro, la luz brillante que oscurece la oscura realidad de la guerra. Utilizar a la reina es comprometerse con el camino directo, confiando en el poder bruto y la habilidad superior para superar las complejidades de las trampas del arquero o la espada del asesino. Foe. Foe. El rey es el santo grial. En el juego, es la pieza más vulnerable, capaz de moverse solo una casilla a la vez. Es el premio. No me hagas reír. El santo grial es solo un elegante cubo de basura para el potencial humano. Desperdicias tu vida,
tu leyenda y tu orgullo, ¿y por qué? Una copa con sabor a cobre y decepción. Todo el tablero existe para protegerlo, pero el propio rey es quien menos contribuye a la lucha. El recipiente es un elemento pasivo hasta el final de la guerra del Grial. Se encuentra en el centro del caos, absorbiendo las almas de los caídos, y su poder se hace mayor a medida que se retiran las demás piezas. Si el rey es acorralado, la partida termina. La ironía es que aquello por lo que todos luchan es lo único que no puede salvarse a sí mismo. Es una copa de oro que sirve de tumba, un punto fijo de perfección que requiere un mar de sangre para alcanzarlo. El deber no es una carga pesada, es una excusa conveniente para quienes son demasiado débiles para vivir por sí mismos. Quieren que se les diga qué hacer porque la libertad de no tener un propósito es demasiado para sus mentes diminutas. Les daré un propósito. Dejaré que sean la base de mi ascenso. El sacrificio es la moneda del medio juego. Para tomar un caballo, a menudo hay que perder un alfil. Para proteger al rey, un amo debe enviar a su sirviente a una situación donde la probabilidad de retorno es cero. La verdad pragmática de la guerra es que nadie gana sin perder. El heroísmo es simplemente el nombre que se da a los sacrificios que dieron resultado. El ritual obliga a los participantes a confrontar el valor de sus propias vidas contra el peso de sus deseos. ¿Vale una década de vida un solo momento de poder absoluto? ¿Vale el recuerdo de una leyenda muerta la destrucción de una ciudad? El tablero se llena con los fantasmas de los capturados, las piezas retiradas del campo, pero aún influyen en el estado mental de los jugadores. La mujer del vestido de raya diplomática entrecierra los ojos, con la mano suspendida sobre su último lanzador. Esta pieza impacta la mente, distorsionando las reglas del tablero a favor del mago. No tienen elección. El mundo es una jaula, y el Grial es la única llave que aún no se ha oxidado. Aunque la llave sea de hueso y grite, la giraría si fuera la única salida. Ella golpea la pieza de Caster. El tablero se baña en una luz púrpura simulada. El arquero, el sable y el lancero están atrapados en una red de leyes contradictorias. El espacio-tiempo en la superficie cuadriculada se distorsiona, la gravedad atrae las piezas hacia el centro. Los participantes se ven obligados a enfrentarse a las leyendas que representan. No me importa el valor de la vida. Una vida que no ha sido llevada al borde de la desesperación es insulsa y sin interés. Quiero verlos sudar. Quiero verlos clamar por un dios. Y cuando el dios no venga, es entonces cuando finalmente empiezan a aparecer humanos. El Grial suele estar contaminado porque la humanidad que lo alimenta también lo está. Los deseos rara vez benefician a la mayoría. Son los jadeos desesperados de individuos que intentan corregir sus propios errores. La copa se convierte en un espejo que refleja lo peor del ganador. Si gana un asesino, el Grial se convierte en una herramienta para asesinar. Si gana un narcisista, se convierte en un monumento a su ego. El mal del mundo es la consecuencia natural de 7 personas que compiten para ver cuál deseo es el más destructivo. El líquido dentro de la copa es el odio acumulado de todos los que perdieron, convertido en un lodo negro que disuelve todo lo que toca. Ganar, perder, hablar sin parar. Creo que me quedaré dormido hasta el próximo. Despiértame cuando el mundo se acabe de verdad, no solo cuando se rompan algunos juguetes más. De hecho, no me despiertes para nada. Mi sueño es mucho más cómodo que esto. Y cuando solo quedan unas pocas piezas, el acto se llama final. El tablero es amplio y vacío, convirtiendo cada movimiento en una decisión de vida o muerte. Los maestros se han ido o se esconden, sus sirvientes huyen con el último maná. El arquero se ha quedado sin flechas. La hoja del sable está astillada. El Grial comienza a desbordarse, filtrando la realidad del deseo al mundo físico. Este es el momento en que la leyenda se encuentra con la verdad. Un héroe es simplemente una persona que sobrevivió lo suficiente para convertirse en un monstruo en la historia de alguien más. El ritual no crea nada nuevo, porque solo despoja las capas de pretensión hasta que solo queda el horrible deseo. Nunca has ganado porque eres el último en pie. Mira el tablero para comprobarlo tú mismo. Solo eres la mayor basura del montón. No queda nada que gobernar. Mataste todo lo que intentabas salvar. Espero que tu deseo haya valido la pena. Una mano mueve una pieza.
La reina blanca se desliza hasta el final de la diagonal, deteniéndose a centímetros del rey negro. El tablero es un mapa de la ciudad de Quo, una cuadrícula de vidas y líneas ley manipuladas por los dedos. Cada casilla representa una calle, un edificio, una posible tumba. El juego es la guerra, y la guerra es solo una forma de matar el tiempo mientras esperamos a que el mundo se ponga al día con su aburrimiento. Controlar. La sala se sumió en un silencio expectante. La ventana mostraba las luces de Quo Town, ajenas a que en el último piso del edificio de la NFF se diseccionaban las ideas de heroísmo, deber y sacrificio durante una partida de ajedrez. La guerra del Santo Grial es una prueba que pregunta si vale la pena salvar a alguien. A falta de un movimiento, una opción nos lleva a un precipicio. ¿Saltas o dejas que el ganador te empuje? Siempre ha preferido la segunda opción. La mirada de alguien que pierde su última esperanza es un manjar del que el zorro nunca se cansa. Foul. Foul Q. El rey negro se mueve una casilla a la izquierda, un inútil gesto de evasión. La trampa ya se había tendido hacía varios turnos, con un alfil oculto al otro lado del tablero esperando este preciso desplazamiento. La derrota era inevitable desde el momento en que se movió el primer peón. El ganador mira el tablero vacío y espera a que las piezas se reinicien, a que el siguiente grupo de necios reúna su coraje y sus tragedias para otra ronda de la misma matanza de siempre. Los ojos color ámbar dorado brillan con una intensidad tormentosa. La guerra está lejos de terminar. Pero aún así, su mirada volvió al tablero. Olga la observa fijamente hasta que los cuadrados blancos y negros empiezan a difuminarse. Sus dedos tiemblan cerca de la punta de su cuerno mientras sus ojos se fijan en la posición de la reina negra. Ella es la hija del señor del departamento de astromancia, el segundo y sexto director de Chaldea, la heredera del legado del Animus Pere y la bestia del análisis. Ella. Un ser diseñado para la cima del análisis y la gestión. Perder una partida de facultad mental contra un subordinado, un apóstol al que técnicamente supera en rango en la Gran Orden, se siente como el fin. Koyanskaya se cubre la boca con una mano enguantada, pero el sonido de su risa disimulada es inconfundible. Rebota en las paredes de mármol del vestíbulo. Se recuesta con una mirada triunfal, moviendo las orejas con la alegría de la sorpresa. Oh, querido director. Parece que sus cálculos no consideraron un simple movimiento de pinza. Qué vergüenza para el orgullo de la familia Animus Pere. Quizás sea mejor practicar un poco más con sus subordinados antes de volver a desafiar al director ejecutivo. Ella disfruta de esto. Derrotar a la mujer que una vez la controló, incluso en un juego de lógica, le proporciona una emoción que justifica los años que dedicó a acumular poder. Olga golpea la mesa con las palmas, haciendo que el pesado tablero de madera salte. Varias piezas de ajedrez se vuelcan y ruedan hacia el borde. Esa jugada fue ilegal. Moviste tu caballo siguiendo un patrón que desafiaba la lógica de los 3 turnos anteriores. Exijo una investigación formal sobre tu conducta, bitch. Angra se despatarró en un sillón de cuero cercano, que le arrebujó la camiseta azul de baloncesto en la cintura. Los dos son increíbles. Son solo pedazos de roca sobre una mesa. Es solo un juego. ¿Por qué ponen cara de que acaban de perder una guerra por el planeta? Tranquilos. Olga gira la cabeza tan rápido que su larga cabellera blanca se agita como una tormenta, sus ojos color ámbar dorado brillan con electricidad estática. No entenderías las complejidades de un campo de batalla simulado, Olga-san. Esta es una prueba de soberanía y dominio táctico. Perder contra un apóstol de mi propia creación, es una mancha en mi intelecto. Koyanskaya asiente. No lo entendería, director. Hombres como él no entienden que cada movimiento es una declaración de intenciones. Simplemente vaga por la vida como una pelusa. Angra resopla y pone los ojos en blanco, hundiéndose aún más en los cojines. Sabe que no debe involucrarse con sus egos inflados. Al otro lado del vestíbulo, el resto del grupo está disperso. Tiamat estaba sentada en un sofá de terciopelo, con su cabello azul claro derramándose sobre los hombros, mientras jugaba con la gargantilla de encaje blanco que llevaba al cuello. Parecía una niña con pantalones cortos vaqueros de cintura alta, pero los gruesos cuernos de carnero en la cabeza le recordaban su estatus mientras miraba fijamente el televisor con el pronóstico del tiempo.
Draco ocupaba el otro extremo del mismo sofá, golpeando rítmicamente el suelo con la cola, visiblemente molesta por el ruido de los ajedrecistas. Frente a Kama estaba Kiara, divirtiéndose, con una bata abierta que dejaba ver el ajustado vestido blanco que llevaba debajo. Koyanskaya mira al grupo con lo que Angra pudo interpretar como una sonrisa forzada. Pasó meses convirtiendo esta compañía en una potencia mundial, y verla convertida en una guardería glorificada para sus compañeras bestias la hace erizar el rabo en señal de protesta. Esta fortaleza de 5 pisos en Pueblo Kuo estaba destinada a ser su patio de recreo personal. El edificio es el corazón de la Fundación Nine Fox. Afuera, los habitantes de este pueblo siguen con sus vidas, sin saber que su empresa de seguridad líder mundial está dirigida por un grupo de monstruos. Sus familiares perdidos, esas recreaciones masivas de criaturas de líneas temporales extintas, recorren los pasillos con impecables trajes humanos, fingiendo ser empresarios. Patrulla no permanecen en espera, con sus ojos vacíos siguiendo las órdenes que ella programó en ellos. Imitan movimientos humanos a la perfección, llevando portapapeles y hablando por auriculares, actuando como el camuflaje perfecto para la facción bestia. No lo admitirá ante los demás, pero tener compañeros conscientes que pueden responderle, incluso si son exasperantes, es un cambio respecto a la obediencia ciega de sus drones. Además, tenerlos aquí proporciona un cierto nivel de seguridad que ni siquiera sus monstruos pueden replicar. Las filas de reclutas humanos afuera han dejado de formarse. El letrero de todos los espacios ocupados en la puerta principal es una mentira para evitar que los humanos vean lo que realmente sucede dentro de las suites ejecutivas. La facción bestia se encuentra actualmente en un estado de paz temporal. Desde que terminó el motín en el inframundo, y sin información sobre ningún territorio de la Brigada del Caos que Goetia solía señalar, no queda nadie contra quien luchar. Hablando de Goetia. Como no tenemos nada mejor que hacer mientras esperamos, mejor abordo el tema candente, dice Angra, incorporándose. ¿A dónde se fue Goetia? ¿Y quién es el nuevo hombre murciélago que se llevó? Kama, envuelta en una sudadera blanca enorme y con los ojos cerrados, abre un ojo rojo. Goetia está en Eden tu Bebelón. Tiene una conversación privada con la bestia primero, él y el dragón infinito. También está pensando en nuestra siguiente fase. Al parecer, nuestro pequeño recorrido por los almacenes de la Brigada del Caos no fue suficiente para satisfacerlo. Angra ladea la cabeza. Bestia primero, L. Entiendo lo de la I, ya que dice ser el primero, pero ¿para qué sirve la L? ¿Es un perdedor? ¿O simplemente llegó tarde a la fiesta? Olga deja de enfurruñarse y se endereza para recuperar algo de autoridad. Se alisa el vestido negro de raya diplomática, mientras su capa ribeteada de piel ondea a su alrededor. Cruza los brazos mientras se prepara para dar una conferencia. Honestamente, no sabes nada sobre las clasificaciones de nuestra especie. Es una variedad de deterioro, obviamente. Kamasos es designado como I. L porque es la bestia de la piedad de una historia perdida. La L significa perdido. Como la humanidad está extinta en su realidad, su contenedor de clase no tiene base en la que apoyarse. No queda nadie a quien amar o odiar. Una bestia existe solo porque una verdadera bestia depende de la prosperidad de la humanidad para impulsar su manifestación. Es una existencia incompleta, un dios de un mundo muerto que se transfirió aquí porque su propia realidad no tenía nada que ofrecer. Koyanskaya resopla, apoyando la barbilla en la mano. Es una reliquia. Igual que todos ustedes. Aunque supongo que debería tener cuidado con mis palabras, ya que llevo un sufijo similar. Angra mira a Koyanskaya con una sonrisa. ¿Ah? Así que tú también eres un perdedor, bitch. Siempre lo sospeché. Los ojos de Koyanskaya se convierten en estrechas rendijas doradas. Soy una bestia cuarto. Hay una diferencia enorme. Soy la manifestación del evento de Tunguska, la guardiana de toda la vida animal que la humanidad pisoteó. No pude comprometerme del todo con la destrucción de la raza humana porque un guardián necesita algo que gestionar. Soy una bestia de aprecio que no pudo abandonar precisamente lo que se suponía que debía despreciar. Olga señala con un dedo enguantado a la mujer de cabello rosa, quien de repente se interesa mucho en sus uñas. Es similar a nuestro tesorero.
Después de que Kat Paluk renunciara a su puesto para salvar a Mash, ella intentó llenar el vacío. Pero es una fusión del evento de Tunguska y el sufrimiento del mundo natural. No pudo abandonar por completo su papel de protectora de los animales para convertirse en una verdadera destructora del hombre. Le lanza una ráfaga de viento a Koyanskaya. Tú y Kamazots sois contenedores rotos. Los amas demasiado, a tu retorcida manera, como para dejarlos morir, y a Kamazots no le queda nadie que lo alimente. Sois dos anomalías, mientras que yo soy una séptima completa. Séptimo completó. Fue ocultó su bufido y apartó la mirada. Como si el verdadero dios alienígena no se hubiera separado de Volga. Las orejas rosadas de Koyanskaya se aplastan contra su cabeza. Se eriza. Aquí estoy, Marie. Y no me consideraría un fracaso. Simplemente elegí un camino diferente de gestión. Ser un tesorero de la naturaleza es mucho más lucrativo que simplemente acabar con el mundo. Eres una séptima que acaba de perder al ajedrez contra una cuarta rota, le interrumpe Kiara a Volga. Quizás tu análisis no sea tan completo como tu ego, directora. Es adorable como intentas mantener tu estatus, siendo tan completamente incompetente en un simple juego de mesa. La cara de Volga se pone roja como un tomate. Cállate, Sesmon. Mi derrota fue resultado de la guerra psicológica y de que este edificio vibre con tu aura repugnante. Es difícil concentrarse en el movimiento de un caballo cuando irradias tanta lascivia que derrite el papel pintado. Kama suspira. Solo contribuyen a la estática. Si Goetia quiere hablar con el hombre murciélago, que lo haga. Al menos no está aquí dándonos órdenes. La cola de Draco golpea el suelo una vez más, creando un pequeño cráter en el costoso mármol. Basta. No toleraré esta discusión sin sentido en mi presencia. No somos niños en un arenero. Si quieren pelear, salgan y destruyan unas cuantas manzanas más de la ciudad. Koyanskaya levantó la mano. Preferiría que no arrasaras la ciudad. Tengo muchas inversiones inmobiliarias en el centro. Si empiezas a volar edificios, mis ganancias trimestrales se desplomarán. Pobre conejito. Koyanskaya ignora a Angra y camina hacia un gran ventanal que da a las calles de Kuo. Observa a los humanos que caminan abajo. Sus ojos reflejan las frías luces de la ciudad. Pueden reírse cuanto quieran, pero mientras están holgazaneando, yo soy quien mantiene esta operación a flote. Goetia puede proporcionar la información, pero yo proporciono la infraestructura. Sin mí, todos estarían durmiendo en la tierra como los animales que son. No, dice Tiamat de repente, y la habitación se queda en silencio. No aparta la mirada del televisor. No duermo en la tierra. Duermo donde están todos ustedes. Y ahora mismo, mis hijos están haciendo mucho ruido. La sala queda en silencio. Incluso Volga se contiene para replicar. La pasividad de Tiamat es un tenue velo sobre un poder que podría ahogar al pueblo en un mar de lodo restaurador si se enfadara de verdad. Koyanskaya se aclara la garganta y se vuelve hacia el grupo. De todas formas, aquí estamos. Goetia está planeando algo grande con esa chica dragón. Si Kamazots se une a nosotros, tendremos una bestia adicional para nuestro poder. El mundo sobrenatural no sabrá que los golpeó cuando el jefe finalmente decida apretar el gatillo. Fou Q. La pequeña criatura albina salta sobre la mesa de ajedrez, olfateando al rey caído. Mira a Koyanskaya y emite una serie de chirridos que parecen sospechosamente risas. Koyanskaya fulmina a la criatura con la mirada. ¿Y tú? Deja de burlarte de mí. Tú eres la razón por la que estoy en este lío. Si no hubieras cedido tu asiento, no tendría que lidiar con estos idiotas. Fou simplemente parpadea con sus ojos grandes antes de saltar de la mesa y correr hacia Tiamat. Hablando de planes, murmura Draco de repente, con el auge crispado. ¿Alguien más tiene hambre? Si estamos esperando en este elegante edificio, lo menos que puede hacer el zorro conejo es alimentarnos. Koyanskaya resopla, se sienta de nuevo y cruza las piernas. Soy directora ejecutiva, no chef. Pero si con eso dejas de golpearme el suelo con esa cola, haré que los familiares traigan algo. Fiel a su palabra, minutos después, sus familiares, ataviados con sus trajes corporativos, entraron en el vestíbulo con carritos plateados.
Caminaban con una rigidez que rozaba lo inquietante, con la misma sonrisa amable y vacía de atención al cliente en sus rostros. Al levantarse las tapas, el vapor se eleva en densas columnas, cargando aromas demasiado intensos para el paladar humano estándar. Para las 8 bestias reunidas en este templo del capitalismo, el acto de consumir es una elección, una forma de mantener su conciencia errante en el mundo físico. Su existencia como sirvientes significa que el hambre es un soplo de una vida que ha terminado hace mucho tiempo, sin requerir ingesta calórica, pero las sensaciones de sal, grasa y calor, acompañadas del acto de masticar y tragar, proporcionan un vínculo con sus identidades humanas. Proporciona una conexión táctil con la humanidad que están destinados a amar y destruir. El sustento se traduce en un lento goteo de energía mágica, una pequeña reposición que alivia el constante desgaste que supone mantener sus formas físicas en esta era. Sin estas pequeñas rutinas, corren el riesgo de convertirse en nada más que sistemas automatizados de destrucción. Tiamat extiende la mano para coger una rodaja de melón Yubari King. La fruta es de un vibrante color naranja neón, y su fragancia impregna el espacio con una intensa dulzura floral. Al morderla, el jugo se desborda, goteando sobre su camisola sin mangas. Estaba cortado en cubos perfectamente uniformes, con una pulpa anaranjada tan jugosa que casi se disuelve sin esfuerzo. El sabor es una oleada abrumadora de azúcar natural, tan concentrado que se siente como algo físico en la lengua. Carece de la acidez de la fruta común, ofreciendo en cambio una consistencia suave, como el néctar, que le envuelve la boca. Mastica lentamente, sus pupilas estrelladas se dilatan al percibir el sabor. Este es un fragmento de la riqueza del planeta, un recordatorio de lo que una vez cultivó y luego buscó recuperar. Frente a ella, Draco pincha un trozo de carne de Wagyu A5 con un tenedor de plata. La carne se ha sellado hasta adquirir un color marrón oscuro y caramelizado por fuera, pero el interior es un laberinto de grasa blanca sin derretir y músculo rosado. Al llevársela a la boca, el calor de su aliento empieza a disolver el marmoleado. La grasa se transforma en un aceite sabroso y mantecoso que inunda sus sentidos. La salinidad de la corteza contrasta con la rica y densa cremosidad de la carne. Emite un leve y apagado sonido de aprobación, moviendo la cola por el suelo. Esto es aceptable, dice Draco, con la voz ronca por la riqueza de la carne. La textura es superior a las raciones secas que tuve que soportar en las afueras. Al menos entiendes la importancia de alimentar a una reina, conejo. Koyanskaya bebe a sorbo su café Black Ivorny, un líquido de color ámbar oscuro y translúcido. Tiene un perfil complejo, con sabor a malta y chocolate, sin la amarga acidez de los granos más baratos. Se recuesta en su silla, observando a los demás devorar su costoso inventario. Solo ofrezco lo mejor porque menos sería un insulto a mis propios estándares. ¿Tienes idea de cuántos especialistas tuve que contratar para conseguir ese caviar? La variedad almas se extrae de esturiones beluga iraníes de casi 100 años. Es prácticamente un milagro en un frasco. Kiara usa una cucharita para levantar un montoncito de caviar pálido, gris dorado, sobre hielo. Se la mete en la boca, cerrando los ojos al sentir el impacto de los huevos contra el paladar. Una explosión intensa y salada de sal marina y crema le llena la garganta. Es un lujo decadente, casi ofensivo. La sensación es pegajosa, las diminutas esferas ruedan sobre su lengua antes de liberar su contenido. Sacó la lengua y se lamió los labios, muy despacio. La saliva le resbaló por la piel blanca, deslizándose por la barbilla y mojándole la ropa. Un gemido diabólico salió de su boca. Alguien tragó. ¿Qué carajo? Es un gran avance en comparación con la cafetería de Chaldea, ronronea Kiara. La variedad aquí es mucho más estimulante y superior a la de los comederos comunales. Los gustos de Koyanskaya son mucho más refinados. Siempre me pareció que la comida allí era demasiado sosa. Carecía del toque pecaminoso que una verdadera comida debe tener. Olga frunce el ceño y entrecierra los ojos ante el insulto implícito a la organización que una vez dirigió. Kama, que había estado picoteando perezosamente un plato de trufas blancas, levanta la vista. Su cabello blanco lavanda le cae sobre la cara mientras encorva los hombros. Me recuerda a ese lugar. Todos estaban sentados en esa habitación ruidosa, fingiendo que el mundo no se acababa fuera de las paredes.
La comida allí solía servir para distraerme de mi propia existencia. Al menos aquí, puedo ignorar a la mayoría de ustedes mientras como. Angra se ríe entre dientes. Está masticando un hongo cubierto de pan de oro, con las escamas metálicas pegadas a sus labios. Los hongos Matsutake ofrecen un contraste terroso y picante. Su textura firme da paso a un sabor que recuerda a bosques de pinos y tierra húmeda, que perdura incluso después de morderlo. Oh, por favor. No mientas, Kama. Agarrarías una bandeja y desaparecerías antes de que nadie pudiera saludarte. A veces, te pasas la mitad del tiempo en esa cafetería escondido detrás de una columna o buscando un rincón donde nadie te mire. El rostro de Kama se sonroja profundamente, a juego con el lazo de su pelo. Lo mira con furia y le da un mordisco grande y rencoroso a una trufa. No estaba huyendo. Estaba preservando mi soledad. Hay una diferencia entre ser antisocial y estar ocupado con tu propio monólogo interior. Eras antisocial, espeta Olga mientras sostenía un vaso de agua con gas. Y para tu información, Kiara, la adquisición de suministros, incluyendo ingredientes de alta calidad, para Chaldea fue una obra maestra logística. Chaldea era un centro de supervivencia, no un resort de 5 estrellas. ¿Tienes idea de lo difícil que es mantener la cadena de frío cuando la línea de tiempo está literalmente en llamas? Angra esbozó una sonrisa. Se metió una hojuela de oro comestible en la boca y la masticó lentamente. Sí, lo sabemos. Tu padre era un genio, tú eres un genio, todo era perfecto. ¿Y tu milagro logístico? ¿Así llamas al hecho de que el 80% del menú fuera mapo tofu? En serio, Olga, explícamelo. ¿Por qué esa cafetería sirvió un plato que era básicamente un tazón de lava líquida y odio? Todavía tiene pesadillas con ese plato. No solo era picante, parecía como si alguien hubiera decidido usar pasta de frijoles fermentados y chiles picantes como arma solo para ver si podían derretir las vísceras de un sirviente. La mención del plato provoca una visible oleada de incomodidad en el grupo. Incluso Tiamat deja de comer, con una expresión de genuina preocupación en su rostro al oírlo. El rostro de Olga se tiñe de un rojo intenso, y su cuerno plateado se eleva ligeramente por la agitación. El tofu mapo era una anomalía. Nunca autoricé que se sirviera esa receta tan a menudo. ¿Es culpa del sacerdote, o quizás el personal de cocina perdió la cabeza? Es un desastre de comida que no debería haber gustado, y aún así aparecía en todas las bandejas. El grito de Olga tembló con una mezcla de ira y confusión. No sabe por qué ese plato era tan popular. Aparecía en el menú casi todos los días. Las especias eran tan potentes que podían despintar un pasillo. Una vez vio a un sirviente con resistencia mágica de alto rango desmayarse después de la tercera cucharada. Era una maldición, susurra Kama, con la mirada perdida en sus ojos rojos. Podía oler los pimientos a 3 pasillos de distancia. Es el tipo de calor que quema el alma. Era un desastre. La salsa era un lodo rojo, espeso y aceitoso que parecía sacado de un volcán. Y los pimientos. Ni siquiera estaban picados. Simplemente estaban ahí arriba como pequeñas minas terrestres rojas. Era un reto ver quién moría primero, añade Angra. Koyanskaya hace una mueca. Me niego a reconocer que exista algo tan bárbaro. Mi empresa jamás serviría algo tan estéticamente desagradable. No me digas que esa cosa no era un arma de guerra en lugar de una comida. Olga deja caer su vaso de golpe en su mesita, y el agua se desborda. Era lo único que se mantenía constante. No importaba en qué singularidad estuviéramos, siempre alguien encontraba la manera de hacerlo. Es como una maldición. Una plaga culinaria que nos ha perseguido a través del tiempo. Quizás era lo único que sabía algo cuando eres un fantasma, sugiere Angra, picando un hongo Matsutake. No hay nada como quemaduras de 2º grado en el esófago para sentirte vivo, ¿verdad? No hay placer en el dolor que no mejora, dice Kiara. Mira la mesa, con la mirada fija en el wagyu. Aunque sus ojos están apagados por el recuerdo. Ese plato era un instrumento soso y contundente. Causó una sensación, pero era la sensación de una pelea callejera común. Prefiero la tortura lenta y exquisita de una comida que te hace querer más, aunque te arruine. Kama se estremece. Odiaba el olor.
Podías ir a la biblioteca y el olor a aceite de chile seguía pegado a tu ropa. Era sofocante. Olga se pone de pie. No. No voy a permitir que la reputación de mi organización se vea arruinada por un plato cuestionable del menú. Estábamos salvando el mundo. No teníamos tiempo para preocuparnos por si el tofu era demasiado picante para sus delicados paladares. Koyanskaya sacudió la cabeza para deshacerse del recuerdo y bebió un sorbo de café. Un brillo brilló en sus ojos mientras observaba al director perderse. Bueno, aquí no encontrarás esa comida campesina. Solo me dedico a lo máximo del exceso humano. Si un plato no le cuesta a un humano su salario anual, no vale la pena ponerlo en mi mesa. Sin duda, director, estaba demasiado picante, dice Angra con inexpresividad. Incluso para ti. Una vez te vi llorar con un tazón. Intentaste fingir que era por el estrés táctico, pero tenías la cara colorada como un camión de bomberos. El aura de Olga se enciende, una ola de energía dorada ondulando por el vestíbulo. La presión del aire en la habitación cambia repentinamente, haciendo crujir las pesadas puertas dobles. No estaba llorando. Me lloraban los ojos por los irritantes químicos del aire. Era una respuesta fisiológica a un entorno hostil. Levanta la mano y, por un instante, un pequeño agujero negro comienza a formarse en el centro de su palma. La gravedad del vestíbulo se distorsiona, atrayendo los carritos plateados hacia ella. Los costosos frascos de caviar tintinean en sus soportes, y un melón yuari rueda de la mesa, implosionando bajo la repentina presión. «Para, mujer», grita Draco, expandiendo su brazo de dragón. Las escamas de su mejilla brillan con un rojo apagado. Agita la cola contra el suelo para estabilizarse contra la fuerza de la gravedad. El mármol bajo ella se rompe en 1000 pedazos, lanzando polvo y escombros por los aires. Si arruinas esta comida, me aseguraré personalmente de que nunca comas nada más que ese tofu por el resto de la eternidad. El agujero negro en su mano se desplomó con un chasquido. La presión desapareció tan rápido como llegó, dejando el vestíbulo en un estado de desorden. Varias mesas estaban volcadas, y el olor a comida cara se mezclaba con el olor a ozono y piedra pulverizada. Mi piso de mármol italiano importado y hecho a medida. ¿Tienes idea de cuánto cuesta reemplazar una superficie que aguanta el peso de un tanque, y ni hablar de la rabieta de un director? Él empezó. Grita Olga, señalando a Angra, quien no se inmuta ante la casi destrucción de la habitación. No hice nada, dice Angra, levantando las manos. Solo mencioné el tofu. Tú fuiste quien decidió intentar absorber el edificio y llevarlo a una dimensión de bolsillo. Tiamat mira el melón aplastado en el suelo. Emite un sonido lastimero mientras el viento a su alrededor zumba con una energía azul. Se acabó, el regalo de la tierra, desperdiciado. La luz azul se intensifica y, por un instante, la temperatura del vestíbulo desciende. La escarcha empieza a trepar por las columnas y la comida que queda en la mesa empieza a congelarse. Su decepción devuelve el ambiente a un estado frío y sin vida. Espera. Tiamat, no. Tengo más. Tengo un almacén lleno de melones. Solo, deja de congelar el café. La escarcha detiene su avance a escasos centímetros de la copa de Koyanskaya. Tiamat la observa antes de retirarse lentamente a los cojines del sofá. Koyanskaya suspira, señalando con la mano a un grupo de familiares que están junto a la pared. Limpien esto. Traigan provisiones frescas. Y por el amor del Dios en el que crean, no mencionen la palabra tofu durante las próximas 24 horas. Entran los familiares. En cuestión de minutos, el vestíbulo vuelve a parecer un salón de lujo. Volvieron a comer. Las exquisiteces de alta calidad permanecieron en las mesas, y su temperatura volvió lentamente a la normalidad tras la disminución del frío de Tiamat. La anterior agresividad se transformó en un malestar silencioso. Este consuelo era una máscara temporal. Chaldea se sentía como un sueño que le había sucedido a otra persona. La Gran Orden concluyó hace mucho tiempo. Esa aventura fue un sueño borroso, una misión cumplida y borrada de su conciencia al regresar al trono de los héroes. El mundo se salvó y el aquí y ahora por el que luchó su antiguo maestro fue restaurado.
Los espíritus heroicos que lucharon junto al último maestro fueron purgados de sus recuerdos y regresaron al trono de los héroes, encontrando paz en los registros colectivos del más allá. Existían en un estado de paz, reincorporados a sus leyendas originales sin las ataduras del viaje. Las bestias eran diferentes. Permanecían como cicatrices en la piel de la historia humana. Al funcionar como los males de la humanidad, se les negaba la comodidad del olvido. Recordaban cada batalla, cada conversación y cada momento de sus respectivas derrotas. La vida cotidiana que compartían en Chaldea, llena de discusiones triviales y comidas tranquilas, era una pérdida del presente. Recordaban ser enemigos que buscaban el fin del mundo y aliados que luchaban por preservar una sola vida humana. Esa sensación de plenitud al ver resueltas las singularidades y los cinturones perdidos, y la humanidad restaurada, los dejó con un cierre que les trajo poco consuelo. Mientras los demás hallaban descanso, las bestias seguían agobiadas por sus pecados. Su existencia continua en este nuevo mundo se sentía como una larga condena. Era una conclusión apropiada para los males de la humanidad. Que se les negara la misericordia del olvido era el precio máximo por su papel en el pasado. A veces miro estas manos y me pregunto por qué siguen aquí. Los de siempre han vuelto a la caja, durmiendo la siesta sin preocupaciones. Pero nosotros estamos atrapados en este nuevo lugar, peleándonos con demonios y ángeles. Parece una sentencia interminable por un crimen que ya confesamos, dijo Angra, mientras picoteaba un trozo de pan de oro en su plato. Kama lo miró desde debajo de su flequillo plateado. Es demasiado poético para ti, ¿verdad? Pero no te equivocas. Somos cosas que no deberían existir en un mundo pacífico. Las obras son justas, por las que seguimos luchando. Así es. Eran las definiciones del fracaso y la obsesión humanos. Goetia representaba la piedad. Kamazots representaba el olvido. Tiamat era la regresión. Kama era el lapso. Kiara era el éxtasis. Fo era la comparación. Koyanskaya era el aprecio. Draco era la depravación. Uolga era el análisis. Y Angra era la retribución. Eran los pilares de un templo que ya se había derrumbado. La lista de sus naturalezas definía los muros de su prisión. Koyanskaya dejó su copa de cristal sobre la mesa. Su mirada se fijó en el hombre de la camiseta de baloncesto, que estaba al otro lado de la mesa. Hablando de cosas que no deberían existir, tenía pensado preguntar, y como por ahora nos portamos bien, lo diré. ¿Cómo es que una sombra de poca monta como tú consiguió un puesto en la mesa principal? En Chaldea, eras un chiste. Le dijiste a Ritsuka que te desechara porque eras inútil. Eras un fantasma sin nombre que apenas tenía la fuerza para manifestarse. Entonces, ¿cómo te ganaste un puesto como la bestia de la retribución? Uolga se inclinó hacia adelante, también interesada. Los demás se animaron. Bitch tiene razón. Según todos los datos disponibles de las observaciones en Chaldea, tu santo grafo es el más débil de la organización y, en tus palabras, todo el trono de héroes. Tu noble fantasma es un desastre reactivo que requiere que recibas daño primero. Eres el mal del mundo, pero solo eras un joven de aldea que fue torturado hasta perder la cabeza. Hay una diferencia enorme entre ser un chivo expiatorio y ser una bestia. Draco miró a Angra con el ceño fruncido. Te tengo cariño, vengador, pero incluso a mí me desconcierta la discrepancia. Para ser una bestia, hay que tener un amor por la humanidad que se ha convertido en una obsesión por acabar con el mundo. ¿Qué amaste tanto que te convirtió en esto? Kiara rió, aunque no había calidez en el sonido. Quizás solo tiene un umbral de dolor muy alto. La retribución es un tipo muy específico de lujuria, después de todo. El deseo de vengar al mundo por lo que te arrebató. Angra contempló la mirada expectante. Mantenía sus ojos castaños dorados fijos en el techo, con las piernas aún apoyadas en el brazo del sillón de cuero. La sonrisa que solía ocupar su rostro se desvaneció, dándole un aspecto más viejo y cansado. Era el mal más patético del mundo, un chivo expiatorio de la aldea que se había visto obligado a cargar con el odio de personas que ni siquiera conocía. Vamos, cuéntanos, lo instó Kama, al notar su silencio. Todos hemos compartido nuestras desgracias. Todos estamos en el mismo barco que se hunde. Los demás comenzaron a unirse, alzando la voz como si lo interrogaran.
Lo presionaron con preguntas sobre él, su falta de estadísticas y su papel en las sombras de Chaldea. Cada pregunta delicada parecía acallar a Angra. Se quedó en silencio durante varios minutos. Estaba evaluando sus opciones, preguntándose si debía mentir o simplemente irse. No se rinden, ¿verdad? Bien. Si vamos a ser compañeros de trabajo en este lío, mejor aclaro las cosas. No quería contar esta historia porque es de esas cosas que incluso a los monstruos les dan asco, pero supongo que los secretos no duran mucho en una habitación llena de maldades. Inhalando y exhalando, antes de pensar. Luego se inclinó hacia adelante, la tela azul y blanca de su jersey se arrugó sobre sus hombros. Su voz perdió su tono informal y se convirtió en un monótono monocromático. Se miró las manos vendadas, con los dedos apretados. Todos conocen la historia del chico del pueblo. El que fue descuartizado y arrojado a un pozo para ser el receptáculo de los pecados de todos. Esa es la versión de mí que vieron en Chaldea. Una sombra débil y patética que apenas importaba. Pero hubo una línea temporal, una versión de la Guerra del Grial donde las cosas no salieron como se suponía. Un mundo donde el tipo que se suponía que era el protagonista fracasó en ser un héroe. Levantó la vista. Sus ojos reflejaban el recuerdo de un cielo que se había vuelto negro y un mundo que había comenzado a disolverse en la nada. Les contaré sobre una línea temporal que fue podada antes de que pudiera siquiera gritar. Un mundo donde el héroe decidió que salvar a una persona era más importante que salvar a muchas. Eligió a una chica sobre el mundo, pero no fue lo suficientemente fuerte como para aferrarse a ninguna de las dos. Sus ojos se asomaron a través de las paredes del vestíbulo, viendo una ciudad diferente, una envuelta en una oscuridad sofocante que consumía la luz. La realidad, con arcadas y gritos, de una promesa rota. Lo vio caer, y en ese momento, la compasión del mundo no fue suficiente para salvarlo. Solo quedaba la retribución. La sombra consumió el Grial. Consumió la ciudad. Y luego consumió el mundo. La mariposa no logró salir del jardín, y las manos del héroe quedaron vacías, mientras el barro negro se tragaba las últimas flores de cerezo.